Los orígenes de la Renault Space se remontan a principios de los años 80. El ingeniero Philippe Guedon, de Matra, estaba invirtiendo algunos esfuerzos en el desarrollo de un nuevo concepto de carrocería familiar capaz de albergar hasta 7 plazas. El proyecto P16, que tras su aprobación mutó a los P17 y P18, fueron ofrecidos a Peugeot, quien entonces decidió que sería una inversión arriesgada, si bien el conglomerado estaba en pleno escarmiento económico tras haber tomado el propio control de Chrysler Europa en 1978. Citroën hizo lo propio con un prototipo basado en el BX, pero Renault, por el contrario, aceptó la oferta y el renombrado P23 pasó a lucir un diamante en su parrilla, convirtiéndose en la Renault Space. Matra estuvo al frente del monovolumen francés durante casi 20 años, desarrollando y ensamblando 3 generaciones de la Space en su planta de Romorantin. Con la llegada de la Scenic, que pasaría a ser fabricada en la planta de Douai de Renault, la Space de cuarta generación tomaría el mismo camino y pasaría a ser producida por la matriz en Sandouville. Para conformar a Matra tras años de prolíficos contratos, Renault le cedió a la firma el desarrollo del Avantime, un controversial concepto que se inspiraría en una versión coupé de la Space. Durante el transcurso de esta historia, se produjo un nacimiento muy especial, el más especial dentro de la dilatada familia de las monovolumen. Durante el otoño de 1994, con motivo del Salón del Automóvil de París, Renault celebraba el 10º aniversario de la prolífica Space. Este concepto de minivan había engrosado de forma notable las ventas de la firma y, por si fuera poco, se veían inmersos en el mayor de los éxitos de la Fórmula 1, tras la victoria en los campeonatos de 1992 y 1993. La cuestión es que Renault decidió aparecer en aquel evento con una monovolumen irracional, un engendro de funcionalidad inútil en cuya última fila de plazas ya no se podía viajar. Ahí estaba alojado ahora un bloque V10 de Fórmula 1. Allez-y, ouais. Los orígenes de este logo concepto surgieron de Matra y del diseñador de Fórmula 1 Gerard Ducrot, que había estado trabajando para la firma desde mediados de los años 60. La idea de adaptar una carrocería Renault Space al motor V10 de aspiración natural con el que Alain Prost ganó su cuarto y último título de Fórmula 1 era cuanto menos ridícula. Lo curioso es que toda la directiva sintió ante la idea de formular esta creación, y de este modo se comenzaron las tareas para adaptar el bloque de 3,5 litros y la caja de cambio semiautomática, muy parecida a la del FW14B, pero con algunos cambios en el sistema de activación hidráulico. En la parte trasera también iría adaptada la nueva suspensión activa. Y toda esta tecnología procedía directamente del Williams FW15C de 1993. Para darle más guasa al asunto, Renault no se conformó con las cifras declaradas y decidió incrementar la potencia del conjunto con respecto a la del monoplaza original. El bloque V10 RS5 de 67 grados dejaba atrás su potencia de 780 caballos a 13.800 revoluciones para declarar unos brutales 820 caballos en su versión familiar. Renault quiso conservar 2 de sus plazas traseras, por supuesto con 2 buckets de fibra de carbono, aunque sus ocupantes debían llevar unos auriculares protectores para poder conservar su capacidad auditiva. Y por supuesto, tenían que tener mucho cuidado de no caer ni sus llaves ni ninguna otra cosa sobre las trompetas de admisión, que ahora se hallaban a escasos centímetros de sus bolsillos. Ahora que lo pienso, sin aire acondicionado de la época, un paseo en pleno verano en esas plazas traseras te haría salir de la furgo un poco quemado, ¿no? Bueno, esto no estaba en el guión. La suspensión delantera fue construida a medida, mientras que toda la carrocería fue rediseñada y reforzada con fibra de carbono. En este punto ya se dejaban vaticinar algunas de las tendencias que estaban por llegar en el siglo XXI en cuanto a la esquematización y la producción de automóviles deportivos.
2 chasis fueron terminados con un peso en vacío de 1.300 kilos. Teniendo en cuenta el enorme potencial y que el conjunto tenía la aerodinámica de un palet de ladrillos, Renault sin duda lograría un protuberante ejercicio de comunicación al desvelar esta bestia. Se aplicaron algunos apéndices aerodinámicos que sintonizaban con la intransigencia del conjunto, y en oficinas pensaron además que en lugar de vestir el prototipo con los clásicos colores del equipo Williams-Renault, sería aún mejor aplicar una tonalidad amarilla metalizada que pusiese la guinda de la excentricidad. Esto así descrito podía parecer un disparate en 1994, pero para los amantes de los automóviles incorrectos e intransigentes, aquello nos supuso un capítulo inolvidable. Eric Bernard, el expiloto de Fórmula 1 que compitió varias temporadas con Ligier y Lotus, comenzó a realizar algunos tests en el circuito de Paul Ricard, que precisamente aquel año regresaba al calendario de la máxima categoría. Para frenar el conjunto, potente pero tampoco liviano, ya que pesaba 2 veces y media más que el monoplaza del que derivaba, se aplicaron unos frenos carbocerámicos, una novedad de la época, si bien muy pocos conceptos entonces venían armados con semejante equipo, como por ejemplo los Venturi 400 GT. Las llantas de turbina, arropadas por neumáticos Michelin, tenían la difícil tarea de hacer que toda esa caballería se sujetase al asfalto, peleando con el altísimo centro de gravedad y con la alta postura de conducción para el piloto en relación con los vehículos de carreras tradicionales. Una vez concluido el proyecto, el mismo Alain Prost sería el encargado de pilotar el musculado monovolumen durante las pruebas de demostración. David Coulthard también fue otro de los afortunados en llevar esta locura hasta que quedara en el olvido, al menos durante 8 años. En 2002, cuando Renault anunciaba su regreso a la Fórmula 1, Jean Renauty desempolvaría el prototipo para volver a dar un impulso comercial a la firma en competición. Y es que Renault sabía muy bien elegir las manos expertas para domar tal atrocidad. La Space aún mantenía sus escalofriantes cifras de rendimiento, logrando los 200 km por hora en 6,9 segundos. Un McLaren P1 de 2013 tardaba solamente una décima menos. La velocidad punta del conjunto era de 300 km por hora, una cifra totalmente antagonista a un vehículo de estas características. Supongo que por ello la Space F1 se convirtió en una leyenda única que llegó incluso a ser extrapolada a Gran Turismo. Hoy en día uno de los chasis sigue siendo conservado por Renault, el cual utiliza como atracción visual si bien nunca se le otorgó un motor. El segundo chasis, el que fue probado y armado con la tecnología suprema, permanece en el Museo de Matra en Romorantin. Bueno, y la pregunta de hoy es la de Fede300 NQN, que me dice que ¿cuál auto de clase 1 consideras que es el mejor y por qué? Muchísimas gracias, Fede, me ha gustado mucho tu pregunta, pero no es fácil de responder. Me he quedado pensándola, he tenido que pensar y es compleja. Me imagino que te refieres, por supuesto, a los FIA clase 1 de 1993, los turismos que se implantaron en el DTM tras la abolición del Grupo A. Creo yo, los clase 1, ¿no? Bueno, pues quiero aclarar una cosa. Cuando respondo a preguntas de este tipo hay que tener en cuenta que la objetividad la dejo a un lado, ya que estoy dando un punto de vista totalmente personal. Así que en este apartado, siempre que opine, bien sea sobre un piloto o sobre cualquier otro concepto, tener en cuenta que hablo desde lo personal y muchas veces incluso desde el corazón, según en qué aspectos. Así que la objetividad fuera. Bueno, a ver, los FIA clase 1, como os decía, para mí, con el corazón indiscutiblemente el Alfa 155, el USSTI. No solo por su rendimiento, que fue excepcional, sino porque supuso un cambio generacional importante y yo creo que fue el que quizás supo adelantarse o adaptarse de la forma más notable y rauda al nuevo reglamento. Porque Mercedes llegó tarde, seguían corriendo con los W201, sí, en formato clase 1, pero era el concepto antiguo, al fin y al cabo. Luego llegó Opel con el Calibra, que sí, tenían un buen rendimiento, tenían buenas sensaciones, pero tuvieron bastantes problemas técnicos al principio, algunos abandonos. BMW se retiró de la competición, entre comillas, por problemas burocráticos.
Y al final, bueno, Alfa Romeo, pues toda la esfera que le rodea, de coche italiano, de equipo, del elenco que estuvo involucrado con Cesare Fiorio, Giorgio Pianta, Sergio Limone, Kessley Hayes, Tag, o sea, personajes y empresas muy reconocidas dentro del mundo de la competición, que yo creo que le otorgaron un carisma y un resultado final pues muy especial. Y bueno, y aparte que siempre os digo que me apasionan los coches italianos, eso es otro aliciente a la hora de elegir. Además el 155 me encantó, desde siempre. Igual que, pues, que todo el concepto de la escuadra Alfa Corse, los productos Autodelta, Abarth, por supuesto, todo ese entrelazado italiano de esencia transalpina es algo como idílico para mí, es maravilloso. Y desde pequeño yo pues ya me volvía loco solo con ver un grabado Abarth en una tapa de balancines. O sea que eso pues tira mucho al final. Entonces tengo claro que para mí el mejor clase 1 fue el 155. Siendo objetivo, igual te diría que la AMG W202. Ese concepto trajo muchísima evolución y supuso un escaparate tecnológico en la serie. Estaba a otro nivel por encima. Pero estos minutos, como os he dicho, no son para ser objetivos. Así que, por cierto, recordad que estoy preparando ya el especial 10.000 suscriptores y puede que esté relacionado con este tema. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, amigos, darle máximo apoyo a todo el contenido como hasta ahora, dejarle like, dejarme vuestros comentarios y también vuestras preguntas para el siguiente vídeo, que voy guardando todas las capturas, aunque no responda a todos, para irlas contestando poco a poco en vídeos posteriores. Así que sepáis que os tengo en cuenta y en cualquier momento puedo seleccionar a la vuestra, aunque sea de un vídeo anterior o de 2 vídeos anteriores. Hay preguntas muy interesantes y no quiero dejarlas pasar. Como siempre, a disfrutar y un saludo, Masters.